Yo soy la psicóloga infantil Joana Lazo de la Vega y soy parte de Somos Infancia y estamos haciendo lives de estos temas, ahora sí que de las cosas que me preguntan y de la mano de mi compañera psicóloga infantil también Fernanda Aranda, que he trabajado muchos años con ella. Y trabajamos en el consultorio y trabajamos en algunos proyectos también, entonces pues vamos a estar platicando. ¿Les parece? Entonces empezamos, Fernanda, no sé si quieras decir algo o empezamos con el tema. Pues empezamos, ¿no? Con el tema y ya que las Me mamás parece nos perfecto. empiezan a Bueno, yo preguntar. les quería platicar un poquito de, muchas veces tenemos como la idea en el que un juguete pues es, ¿qué le compro? El otro día fui a hacer el súper allí en Walmart y ya tienen la cosa esta instalada de los juguetes, entonces nos metimos y es un mundo de muchísima variedad de juguetes que muchas veces no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Entonces fui con mi hijo y creo que nunca había entrado a una juguetería, entonces estaba impactado por la cantidad de juguetes, pero se me hizo algo bien interesante porque caminaba por los pasillos y agarraba uno y lo veía y como que se fijaba con él. Entonces le gustaba el juguete, pero pasaba a otro pasillo y le gustaba otra cosa. Entonces pasamos desde los Play-Dohs hasta los dinosaurios de no sé cuántos miles de pesos y después las bicicletas y son muchísimos estímulos y me hizo pensar justamente en esto, qué regalarle a los niños y dependiendo de las edades, porque como papás, si a los niños se les vuela la cabeza, como papás no sabemos ni qué. Por las edades podemos tener un poquito de idea, ¿no? Y eso no nos vamos a profundizar mucho ahorita, pero sí qué tanto darles, qué tantos juguetes y qué tipo de juguetes darles, cuáles son los mejores. Entonces, sé que es un tema que a lo mejor no le vemos la profundidad que tiene, pero es mucho más allá, especialmente con el síndrome del niño hiperregalado, que es un temazo, entonces pues, lo vamos a tocar, ¿no? Sí, sí, a mí me encanta este tema porque muchas veces se piensa que un juguete es lo que te hace sentir feliz, pero realmente lo que te hace sentir las Exactamente, emociones es el juego, no realmente lo que es el juguete, sino qué haces con el juguete, cómo juegas, cómo interactúas, es lo que te va haciendo exactamente. sentir las emociones. Entonces, o sea, que sí empiecen como a distinguir un poquito que una cosa es un juguete y otra cosa es el juego. El juguete es, pues, esto, ¿no? Es un objeto que a lo mejor Se te causa congela tu... Uh -huh. impresión, Sí, momentáneo, continúa. ah, eh, impresión como momentánea, pero después qué, ¿no? Como después, ¿qué hago con ese juguete? Ahí es justamente lo interesante con los juegos, con los regalos Exactamente, a mí me encantó que una hay para dar. frase que dice que el juguete es el instrumento, lo importante es el juego, ¿no? El juego es lo que hace el niño con el juguete. Entonces, suena muy trillado, pero es muy importante. Entonces, a mí me gusta esto, una definición que leí en internet que decía, el juguete es un objeto para jugar, entretener, divertirse, aprender y generalmente es destinado a los niños. Se me hace interesante que pusieran destinado a los niños porque también los adultos tenemos juguetes, pero me gustó el hecho de entretenerse y divertirse, o sea, ¿a qué es el divertirse, no? Pero realmente cuando ves los tipos de juguetes, ves que hay muchísima variedad y son varias categorías en las que caen y algunos no son tanto para divertirse, sino son más de aprendizaje y también los vamos a tocar un poquito, las categorías, pero es muy importante poder considerar que el juguete también forma algo más simbólico en el niño. Entonces, y el juego es súper importante para que los niños puedan resolver algunos conflictos que están viviendo, cosas que están viviendo en su vida diaria. Y eso es algo que vamos a tocar con los juegos que son más simbólicos, ahorita que hablemos de estos juguetes. Pero es bien interesante porque los juguetes no es solamente el, ay, ¿qué le compro? Y muchas mamás es como, ¿qué le compro? ¿Le busco algo en Amazon o voy rápido a la tienda y veo, le gustan los dinosaurios? Pues le compro el más caro o le compro el más barato o le compro... Muchas veces nos sorprendemos que hay otro tipo de juguetes y las que son mamás aquí no me van a dejar mentir, que hay juguetes que a veces les compran la cosonona y la cosa interesantísima y padrísima, pero y carísima, y a veces se entretienen con una lata, y con una Una caja y caja. con un bote o con algo, ¿no? Entonces, es lo interesante el por qué se interesan por eso, ¿no? Los tipos de juguetes que yo considero en la categoría están los físicos, que son como bueno, vamos a hablar un poquito de los tipos, ¿no? Los tipos de juguetes que son los físicos son como la cuerda,
¿no? Una cuerda, una pelota, una bicicleta, todo lo que requiera que se mueva el niño, ¿no? No sé qué otros juguetes físicos te acuerdas, Fer, de a lo mejor de tu infancia o que veas ahorita. Sí, pues puede ser, por ejemplo, la cuerda. Había también uno físico que era un resorte y tenías que brincar Exacto. entre los Ujú. resortes. Eh, en juegos físicos hay muchísimos, desde dependiendo del, por ejemplo, de una pelota o de un balón, cambia el juego. Si es una pelota de básquetbol, si es una pelota de fútbol, o sea, dependiendo de qué juguete o qué material tengas, es como puedes ir Exacto. desarrollando el juego. Y físicos Hay muchísimos, y la verdad muchísimos. que son bien entretenidos, y aparte de que, bueno, obviamente fomentan la parte de la coordinación, etcétera, ¿no? Que no nos vamos a meter en eso, que es un tema muy grande, pero realmente fomentan muchas cosas los juguetes físicos y se pueden comprar y en realidad son muy económicos. Y usualmente son los que utilizamos ahora sí que para salir del apuro, pero créanme que tienen muchos beneficios esta parte de, por ejemplo, el jalar la cuerda o el brincar la cuerda. No sé si han tenido la oportunidad en nuestra época que ponían la cuerda larga y dos personas se ponían a brincarla. Bueno, dos personas se ponían a detenerla y se ponían a brincar las personas adentro. Y es interesantísimo porque funciona, tiene muchísimas funciones eso, en el que los niños, tanto la planeación como la memoria, como la valentía, en aspectos incluso hasta de valores, hasta de su propia autoestima, es una maravilla verlos jugar como ese tipo de cosas, ¿no? Como la cuerda y cosas que requieran esfuerzos físicos, ¿no? Sí. Sí, además, pues también se ve cómo interactúan con sus compañeros, cómo se Sí, comunican, aprenden incluso a expresarse, o sea, en ese tipo de juegos, aunque sean físicos, o sea, que no, porque mucha gente cree que nada más los juegos de aprendizaje es como ver letras y números, y no, o sea, realmente en este tipo de juegos que son las traes, congelados, o sea, haces muchísimas cosas, coordinas tu cuerpo, tienes que estar atento, tienes que solucionar, tienes que correr, tienes que expresarte, se enojan, vuelven a empezar, otra vez quién congela, quién atraparon, quién ganó, quién perdió. O sea, dentro de un juego pasan muchas cosas que muchísimo. aportan al desarrollo. Por eso es tan importante que los niños sepan o jugar más que tener Exactamente. tantos juguetes. Es lo Exactamente. primordial. Y esto de los juegos físicos a mí me encantan porque aparte de ver todas estas cosas, ves mucho el hecho de que pueden durar horas, horas y horas y horas y es algo que no es caro. Pero yo creo que en esta parte de físicos, que ahorita que lo estamos hablando, me pone mucho a pensar en también el papel de los papás, porque ahorita actualmente los papás estamos muy cargados en el que queremos darles las cosas más entretenidas a los hijos o el juguete más caro o el juguete más acá, el más apantallador. Y créanme que es mucho más entretenido y mucho más beneficioso tener juguetes como el estilo físicos, como cuerdas, como pelotas, como trompos incluso, que también se maneja trompos, yoyos, todo eso tiene que ver muchísimo y se entretienen muchísimo los niños y aparte pues tienen los beneficios y beneficios sociales, porque los juguetes tienen que tener, es importantísimo que cubran las tres características de desarrollo que son la físico, la mental y la social. Y los físicos cumplen muchísimo esos. Entonces, qué mejor que regalar. A lo mejor no vas a regalar la cuerda, pero sí a lo mejor en una posada, en lugar de sacar el videojuego, pues a lo mejor el sacar una cuerda y van a ver cómo se entretienen. Es muy interesante este tipo de juguetes, ¿no? Los otros juguetes también, que son los manipulativos y de construcción, son como, por ejemplo, bloques de Lego, ¿no? Por ejemplo, también como plastilina, ese tipo de juguetes Plastilina, también son una maravilla. Dependiendo del niño, hay niños que no les encanta tampoco el estar armando, son más activos. Dependiendo de tus hijos, no hay nada malo en el que tus hijos, a lo mejor es que no le gustan los bloques, mi hijo se sube a los sillones todo el tiempo y todo el tiempo está corriendo. No pasa nada, los niños así son. Hay niños que se sientan más a la mesa y pueden hacer más cosas, hay otros que no. Solamente es saber qué regalar dependiendo del niño, ¿no? Pero esos juegos son maravillosos, ¿eh? También el de los Legos, estos los Mega Blocks también, dependiendo de la edad, y hay muchísimas variaciones, ¿no? sí. Y también hay los papás, o sea, como un tip, algo que yo siempre les doy en los juguetes, es que vean, por ejemplo, la edad, la seguridad que pueden tener con ellos. O sea, si son niños pequeños, pues no comprarle a lo mejor
bloques pequeñitos, irnos por bloques más grandes, o sea, irlos cambiando acorde A la edad. a, Y sabes que pues, a la también edad. estos, hay unos, Lego tiene unas, bueno, Lego sé que es porque Mega Bloks son diferentes, o sea, son más grandotes, ¿no? Pero Lego tiene unas como actividades como para adultos y también lo puedes compartir en familia, ¿no? Por ejemplo, yo hubo ya un par de años que a unos niños les regalaron una como maqueta grandota, bueno, se supone que tenías que armar una villa navideña y fue maravilloso la interacción que tuvimos con los niños porque era armar, ellos se encargaban del kiosco y yo me encargaba entonces era el trabajo en equipo, en familia, un momento de concentración, de comunicación, era un momento de establecer una conexión con ellos, muy, muy interesante. Entonces, aunque los niños estén chicos, con la guía de los papás, eso ayuda mucho también, ¿no? Entonces, este tipo de juegos que requieren mucha concentración y atención y focalización. Entonces, también eso se valen. Pero ahora sí que depende de cada chico, ¿no? Otro juguete también son los juguetes de reglas, ¿no? Y los juegos de reglas, como obviamente los juegos de mesa. También los juegos de la calle, como lo de las ligas, que tienen quien toca la liga, se pierde, se sale. También hay juegos, me encantan, a mí me encanta jugar con mi niño y con sus primos. Jugamos Doña Blanca, que también Doña Blanca, el de los listones, les encanta y ahí sí no requieres absolutamente nada de inversión, ¿no? O sea, de pagarlo, de comprarlo. Y son juegos maravillosos. Entonces, esos juegos también implican las reglas y tienen muchísimos beneficios. Y aparte también tienes que comprar, ¿no? Como el de las ligas, que muchas niñas lo jugábamos en la secundaria o en la primaria, y son increíbles. La verdad, no le tengan miedo a los juegos antiguos. Suena feo los antiguos, pero no le tengan miedo porque cuando fui a la juguetería que les decía, casi no vi de esos juguetes. Vi muchos juguetes muy caros, extremadamente caros, y que hacen todo. Eso también lo vamos a hablar ahorita. Los juguetes tienen que, entre menos hace el juguete, más hace la mente del niño. Entonces, cuando tú agarres un juguete y haga mucho, botones, luces, sube, baja, entre menos haga, es mejor. Entonces, hay que evitar esos juguetes, los que tienen muchos estímulos, ¿no? Sí, sí, coincido Otros de los totalmente juguetes que contigo. también existen son los juguetes educativos, son como los memoramas, los que tienen fichitas y cosas como para poner en ciertos lugares, ¿no? Eh, en eso soy un poquito escéptica. Creo que sirven mucho y sirven para fomentar muchas cosas, por supuesto, pero el niño, sin perder de vista que el niño tiene que tener un momento lúdico, un momento de simbólico y un momento de desestrés. Entonces, si todo el tiempo les estamos poniendo y su cuarto solamente está con juguetes que son de aprendizaje, yo aconsejaría que compráramos y que nos enfocáramos un poquito más en juguetes más simbólicos y más de imaginación o de creatividad, porque todo el tiempo es estarlos estimulando en esta parte cognitiva y no es porque no puedan, sino es porque también ellos necesitan resolver esta parte, ahorita lo vamos a tocar con los juguetes simbólicos, ¿no? Pero es muy importante. Uh-huh. Sí. Sí, de hecho, o sea, los juegos incluso educativos tienen una función y también tienen ciertas reglas para elaborarlas y tiempos y momentos para hacerlo. O sea, porque muchas veces me ha tocado ver que las mamás, no sé, les compran de que el abecedario o les compran los números, las vocales para que mi hijo aprenda, ¿no? Porque tienen este deseo de, pues, de que aprendan, que les vaya bien en la escuela, pero muchas veces no es ni siquiera un juego, es como marcar la A, vuelve a marcar la A, otra vez vuelve a hacer la A, y entonces es un juego como repetitivo y se vuelve cansado. Entonces, para toda la parte del aprendizaje, hay juegos completamente lúdicos, incluso puede ser con juegos de mesa, manualidades, y los niños aprenden más porque se divierten y se entretienen a tenerlos focalizados en números en específico, letras en específico. O sea, hay juegos pues, de aprendizaje que son muy lúdicos, que son muy divertidos y los niños aprenden. Y no necesariamente tienen que estar viendo o estar sentados en lugares específicos. Entonces, hay muchas cuentas, al final se las voy a compartir, en donde dan este tipo de juegos de aprendizaje, pero son completamente, o sea, son divertidos, no es así de que le pones la A y le vuelves a repetir la A de abeja,
A de avión. O sea, son juegos en donde los niños interactúan y dentro del juego están desarrollando la parte del aprendizaje porque están identificando colores o están separando, no sé, números o están, no sé, en el turista. Es un número que les ayuda muchísimo a contar. Yo lo veo mucho con los niños que están en el turista y les encanta y ya se aprenden a sumar cuánto es 200 más 500, pero y si ya compraste una propiedad o sea, lo ves en edades pequeñas y lo vas viendo en los más Ujú. grandes. Incluso muchas veces en estos juegos de reglas que mencionabas, es súper importante que como papás seamos congruentes con las reglas, o sea que si hay ciertas reglas, las respetemos, porque muchas veces, no, déjalo, no, no pasa nada ya que gane, o intentamos como que no se enojen o que no se desesperen, y eso va perdiendo la funcionalidad, ¿no? O sea, incluso aunque no sean de mesa, o sea, aunque sean a las traes, al lobo, lo que sea, hay reglas, ¿no? Solamente hay un lobo y todos tenemos que correr y entonces, pero es que este niño también quiere ser lobo y entonces tenemos 5 lobos porque los niños que estaban enojados querían ser lobos. Entonces hay que poner reglas y hay que saber respetarlas porque al final todo eso les va ayudando a los niños cuando vayan siendo adultos, adolescentes, o sea, es parte de lo que los va estructurando y es por medio Exacto. de, pues, del juego, ¿no? Y no solo, y Cómo ahorita que se dices puede de los juegos aprender. de mesa, no solamente el juego de mesa aprendes esta parte de números y que es maravilloso, ¿no? Esta parte de números y de las letras y estos tipos de juegos como de aprendizaje. Aparte es esta parte de más emocional, ¿no? De tolerancia a la frustración, ¿no? De poder centrarte, de focalizar la atención y de como esto de los lobos es típico que estamos jugando a los lobos, que yo también juego ese, el de que viene el lobo, y todos quieren ser lobo o todos quieren ser ovejas o todo el mundo quiere ser Doña Blanca y es la tolerancia de que no te toca a ti, le toca a los demás y si nunca te toca, también es tolerancia a la frustración y si estás muy chiquito y haces lo que puedes y no agarraste a nadie, también es eso, se vale, pero es la integración de grupo y es muchas funciones que tiene que en realidad no hay que dejarlas a un lado. Hay que aprender a dejar a que los niños se frustren, es importantísimo, pero sin lastimarlos, porque también la frustración excesiva puede generar otro tipo de heridas, ¿no? Pero una frustración sana en el que tiene que esperarse y tener tiempos de espera, es importantísimo que los niños lo tengan, ¿no? Entonces este tipo de juegos lo genera y los juegos de mesa son excelentes para manejar la tolerancia a la frustración. Y esto que dices del dinero, ¿no? O de los números, hay unos Marianne y en varias tiendas como en Los Osos, aquí en Irapuato, también venden unas bolsitas con dinero, que es de plástico. Les encanta, desde a partir de los más o menos como los 2 años en adelante, con una casita del jardín o en la misma, o en la misma sala o en su mismo cuarto, el tipo de vendimia, porque simulan también los roles de los adultos. Entonces, eso les fascina, ¿no? ¿Cuánto cuesta la manzana? ¿Cuánto cuesta? Entonces van con sus moneditas y te las entregan. Eso es increíble. Entonces, también es una manera de aprender a sumar dentro de lo que cabe y están interactuando con algo de aprendizaje, pero no es tanto el siéntate a aprender. Entonces, esos juguetes de sentarse a aprender, está padre que tengan algunos para entretenerse, pero hay muchísima variedad y entre menos los sentemos como a aprender, ya lo tienen suficiente en la escuela. Y en la casa, acuérdense que es muy importante el vínculo con los papás, la conexión que se puede generar con ellos y también el hecho de que los niños necesitan divertirse y necesitan jugar, un juego literal, donde hay risas, donde hay emociones, donde se tiran, donde no hay reglas, en su mundo, pero las reglas del exterior los aplacan, ¿no? Yo quiero ser el lobo, pero en la regla del exterior tienes que esperarte. Eso les ayuda porque es estructura y son límites también y eso les encanta, créanme, créanmelo, aunque a los niños no les guste y se frustren, les gusta mucho porque les brinda mucha seguridad. Entonces es importante también darles eso, ¿no? Esta parte de estructura. Otros juguetes que también, que son de grupo cooperativos, que también son como los de Doña Blanca y como estos juegos y juguetes por fuera, ¿no? Y también Ujú. los juegos de mesa, ¿no? Que hay cooperativos y es, bueno, imagínate los beneficios, el hecho del trabajo en equipo, la comunicación asertiva, ¿no? El solución de problemas, el hecho de, no, tú hiciste esto, yo hice el otro, ¿cómo vamos a trabajar juntos? Hay muchísimos, hay Twister, hay incluso videojuegos, pero los videojuegos vamos a dejarlo un poquito pausado porque tiene todo su tema, depende de los videojuegos y depende de las edades,
pero también tiene cosas salvables los videojuegos, bastantes, pero hay que manejarlos con cierta cautela y dependiendo de la edad. Pero también esos son cooperativos, ¿no? Otros juguetes que a mí son que los últimos dos tipos de juguetes que son los que más me gustan, son los juguetes simbólicos, que son los juguetes, por ejemplo, como muñecas, la casita, también la cocinita, los superhéroes, disfraces, todas esas cosas son maravillosas. El niño vive su contexto de su familia y su familia y su mundo exterior y su manera de poder entender y comprender lo que ha sucedido es por medio de la solución y la solución de sus conflictos o la solución de lo que él está viviendo por medio del juego. Es decir, él resuelve o él digiere lo que está viviendo en alrededor de él por medio del juego. Y los únicos juegos o juguetes que hacen eso son los juguetes simbólicos, los juguetes que menos hacen cosas, menos botones, menos nada, así tal cual. Les voy a platicar un poquito. Salimos de la ciudad y justamente mi hijo, siempre nos llevamos un libro y unos carritos, que es lo que más puede como manipular en ciertos lugares, ¿no? Restaurantes y eso. Y fuimos a cierto lugar y encontramos esta maravilla que yo ya la había visto y me encanta, me fascina. Yo no sé si la han visto, pero es muy, muy bonita. A mí me gusta mucho este tipo de juguete porque es una vil lagartija que tiene un hilito amarrado y tiene su pecherita, pero la trae para todos lados. La lagartija se le dio de comer, se bañó, se metió al mar, se metió a la alberca. La lagartija funcionó de una manera maravillosa. Es uno de los juguetes, no tal cual la lagartija, pero este tipo de juguetes es una chulada. Aparte también el hecho de que no se rompe, los juguetes tienen que tener la capacidad de resistir a los niños, resistir los golpes, depende de la edad, pero resistir los golpes también, porque genera mucho también esta parte de que los niños aprendan sus propios límites corporales. Entonces, que resistan no para que los maltraten, sino para que ellos vayan midiendo la resistencia de los niños y los niños vayan midiendo esto, ¿no? La resistencia de sus propios interacciones con el exterior. Entonces, a mí esta me encantó. Es una vil cosa que la trajo para todos lados y la trae y la cuida, le da de comer. Entonces, es un ejemplo de uno de los juguetes que pueden ser simbólicos, le puso nombre. En realidad tiene muchísimas funciones, entonces eso es un ejemplo de las cosas que pueden ser como simbólicas. No sé tú la experiencia que hayas tenido con cocinitas, porque las cocinitas Sí. son una maravilla, las cocinitas y las casitas en los jardines o dentro de la casa son increíbles. Sí, de hecho, dentro de, bueno, de Ludiviértete, justamente por eso le pusimos ese nombre, porque intentamos poner puras cosas lúdicas en donde los niños aprendan y tengan muchísimas herramientas. Y hay un espacio donde nosotros ponemos la ludoteca y ponemos casi todos los juguetes que hay son simbólicos. O Perfecto. sea, es muy raro que alguno tenga luces, todos son completamente simbólicos y es muy lindo y nos encanta ver a mi colega y a mí, ver cómo los niños interactúan. En cuanto sacamos la casa, tenemos una casita, la sacamos que tienen camita y bueno, hay Barbies y hay muñecos. Los primeros en agarrar la casita son los niños, o sea, como yo creo que casi no tienen contacto con este tipo de juguetes, o sea, los niños varones agarran, o sea, la casita y duran horas en la casita y cocinando y empiezan a jugar a la familia y súper curioso las niñas esperan un poco más y empiezan a agarrar Ah, wow, carritos, interesante. Uh-huh. empiezan a agarrar como, sí, o sea, agarran como otro tipo de juego y ya después lo empiezan como a mezclar o empiezan a jugar, pero a mí se me hace súper interesante y duran de verdad muchísimo tiempo, incluso nosotros cuando ya les decimos que ya es tiempo, que casi siempre lo hacemos con anticipación para que ellos, porque casi siempre un ratito más y queremos jugar más tiempo, entonces nosotros vamos midiendo, o sea, el tiempo para también darles como este espacio, ¿no? Y también que ellos sepan que ellos también pueden expresar lo que necesitan o que quieren jugar más tiempo, pero esta parte del juego simbólico es súper interesante, a cómo agarran la cocinita, o sea, empiezan a ellos a jugar y a expresarse y la verdad a mí me encantan, o sea, son los juegos que más utilizamos para los chicos o juegos que sean de creatividad, ¿no? Que ellos puedan
no sé, les damos, esta Melissa tiene como unas piecitas y pueden ir Ujú. formando sus figuras y entonces ya uno crea una flor, el otro crea un corazón, el otro hizo que un dragón, el otro, entonces casi siempre todo el espacio lúdico intentamos que sea esta parte de creatividad y no con material que pues que ya les den las cosas hechas, ¿no? Porque como son, porque sabemos que la gran mayoría pues duran mucho tiempo a lo mejor en la televisión, o viendo la tablet, incluso nos pasa muchas veces que a veces los chicos tienen los juegos y no Ujú. saben qué hacer con ellos. Entonces los vemos ahí sentados y están, es que está súper aburrido y empezamos a ver que tienen como esta apatía, que no quieren jugar y justo ahí pues es donde hacemos como esta intervención, ¿no? Nuestro objetivo es que haya juego comunitario o juego independiente, pero que se esté disfrutando el juego. Cuando los vemos sentados sin hacer nada, observamos para ver cuánta capacidad de creatividad puede tener y lo que hacemos es como intervenimos, ya que está involucrado en el juego, nos apartamos para que empiece a tener como también esta parte del juego independiente, que es súper importante y que muchos papás lo buscan, ¿no? O sea, los papás como, ay, tengo aquí a mi hijo y tengo que estar cocinando o tengo que estar haciendo otras cosas y lo que quieren es que los hijos se entretengan, entonces, ¿qué hacen? Le prenden la tele y ya, o le dan la tablet o le dan, no sé, algo que los entretenga solos y que ellos no tengan que hacer como estas actividades. Entonces, tú como papá ayudar al menor a que se conecte, a que pueda lograr este juego, que le llame la atención o que ya le llamó la atención, ya te puedes retirar. Lo más probable es que el niño después va a volver a ir contigo y va a tratar de hacer contacto visual o te va a hablar. Y es importante responderle, hacer el contacto visual y volverlo a encaminar, ¿no? O sea, a ver qué es lo que necesita y después de eso los niños siguen, pero en cambio si lo ignoras es que estoy ocupado y estoy haciendo esto y dejas de ver lo que está necesitando como el menor, muchas veces pues empieza a ocasionar esto más incidentes, ¿no? Ya empieza a hacer berrinche porque no le hiciste caso. Entonces, son como algunos tips que yo casi siempre le comparto a los papás, porque muchos papás también no saben cómo jugar. Entonces, y siempre les digo, busquen actividades que a ustedes también les gusten, o sea, si a ti te gusta, no sé, colorear o te gusta la parte de la cocina, busca estas actividades de cocina. Y en actividades de cocina, a lo mejor no es un juguete, pero ya es una actividad en donde están haciendo actividades, no sé, de motricidad fina, que son con las manos. Muchas veces en los juguetes, de hecho eso iba a comentar, casi siempre cuando son más bebés vienen así, o sea, en todos los juguetes vienen como las edades, por ejemplo, como en vienen así de que las edades para que, de cuántos años son, y cuando son más pequeños describe como qué es lo que hace, así de que te ayuda a la motricidad fina o te ayuda casi para niños que son recién nacidos o que tienen como hasta los 3 años, describen como muy específico. Ya después lo describen de forma general, pero casi siempre ves o sea, te describen qué actividades y qué cosas puedes hacer y así es también como puedes buscar los juegos, ¿no? Como a ver qué quiero o qué yo veo como que a mi hijo le hace falta a lo mejor que se concentre o a lo mejor que, no sé, le cuesta trabajo seguir reglas. A ver, vamos a buscar juegos que me interesen para poderlo hacer con los hijos y a los hijos les van a Claro. interesar. O sea, en cuanto ven a los papás realmente involucrados en este tipo de actividades, los niños se interesan en el juego, porque justamente a lo que les gusta a los niños a esa edad es jugar y si hay un adulto que se involucra con ellos, muchísimo más. Entonces es una forma también en la que pueden elegir pues también Sí, los exacto. Dijiste juguetes, algo ¿no? súper importante y me encantó porque tocaste un tema que me gusta mucho. Los últimos que yo decía, los últimos juguetes que a mí me gustan son el simbólico y me encanta, entre comillas, juguete, el aburrimiento. Los niños se tienen que aburrir. Muchas veces como papás tenemos esta intención, no mala, de entretenerlos o el decir, es que ya se aburrió, ¿qué hago? ¿Qué le pongo? Y siempre, usualmente, recurrimos a las pantallas, ¿no? O a juguetes que según nos van a entretener, pero en realidad el niño viendo el juguete moviéndose y dando vueltas como loco, en realidad lo está entreteniendo, más no está jugando, no está resolviendo nada, solamente lo ve, a lo mejor un ratito. Y muchas mamás nos dicen, es que dura un ratito y ya lo dejó y se aburrió. Hay juguetes súper sencillos que son los que generan esta parte de la creatividad y esta parte del simbolismo. Entonces, déjenlos aburrirse. El aburrirse genera también esta parte de la creatividad. Y cuando son muy chicos o cuando no han tenido este tipo de formación, es importante, como dices tú, ¿no? El intervenir para poder guiarlo en cómo y encaminar cómo
se hace ese juego o se hace o ese juguete puede ser un poco más divertido. Por ejemplo, mi hijo tiene 3 años y tiene pistas de Hot Wheels, ¿no? Y al principio como que los carritos como que no los, cuando se los regalaron tenía 2 años, entonces como que los agarraba y como que no tenía todavía la noción de que el carrito se iba rápido. Entonces, ¿qué fue lo que hizo mi esposo? Mi hijo pues, lo ponía, ¿no? De una mesa, lo ponía como en el piso y pues nada más lo empujaba. Pero mi esposo le dijo, no, vamos a ver cuál es más rápido. Entonces mi esposo intervino para poder, sin saber él, pero para poder de cierta manera encaminar a mi hijo en que le viera un punto más allá al juguete. Entonces lo pusimos más en las escaleras, a que la pista se moviera. Entonces ponía el carrito y ya mi hijo es amante y le fascina con las dos pistas al mismo tiempo ver cuál es más rápido. Entonces, ¿cuál es más rápido? Si pasa por túneles, si pasa el perro y no le pisa a uno, como toda esta interacción, pero fue por la intervención del papá. También la parte de la edad, ¿no? Entonces, esta parte de que él pueda saber más o menos qué es lo que pueden hacer. Justo ayer estaba en el cuarto de mis niños y me saca mi hijo no sé si lo traje para acá, no, pero me enseñó un Batman que tiene y tiene alas. Entonces empezó a hacer como cuál vuela más alto y cuál es más rápido. Entonces tenía uno y otro, ¿no? Y él empezó a notar que tenían las alas. Entonces empiezan a jugar y uno como adulto a lo mejor pues es como pues sí, peleas, ¿no? De los superhéroes. Y no, empiezan a tener otro tipo de funciones. Los juguetes pueden ser muy variantes. Y esa es una de las maravillas de los juguetes simbólicos, ¿no? Entonces, de los que yo más recomiendo definitivamente son los juguetes simbólicos, los juguetes obviamente físicos, juegos de mesa, los que puedo poner a lo mejor, no porque sean malos, pero en último lugar porque no son tan necesarios en casa, son los juguetes que son más de aprendizaje como de letras, porque muchas veces creo que es algo más de papás y mamás que queremos que sean excelsos en la escuela y que si la maestra dijo que la A no le sale bien, pues vamos a hacerle actividades en la casa y juguetes puros de A y que recalque la A. Los niños necesitan también descargar esta parte de energías. Entonces, no es porque sean malos, para nada, pero creo que tienen mucho más función de lo que es el juguete en realidad. Entonces, esta parte de la interacción que recuerden que tiene que cumplir las características del desarrollo mental, el físico y el social de los niños. Entonces, eso es importantísimo los juguetes y déjenlos que se aburran, ¿no? Sí, de hecho con esta parte del aburrimiento a mí me encantaría, Uh -huh. porque es un tema que también me encanta, como resaltar, evaluar cómo nos sentimos cuando creemos que alguien está aburrido. Por ejemplo, he trabajado, no tengo hijos, pero he trabajado con muchos niños y me pasaba mucho que decían es que están aburridos porque pues, a lo mejor no tenían tablet, no tenían tele, ya se habían aburrido de sus juguetes y yo decía como, ¿qué los pongo a hacer? Y yo trataba de buscar actividades y no les gustaba y una vez me permití como dejarlos, o sea, dije, pues vamos a ver como qué pasa, ¿no? Que, con esto del aburrimiento. Y ya después salí y vi lo que estaban haciendo y de verdad me encantó y me permití más dejar ver cómo los niños empiezan a crear a partir del aburrimiento, o sea, literal, estaban estaban, eso sí, mojados, llenos de lodo, hicieron un caminito de tierra, así de tierra, agarraron, o sea, agarraron literal los carritos, los metieron, los llenaron de lodo, de agua, metieron a los personajes, o sea, hicieron un escenario que yo la verdad tenía mucho tiempo que no veía un tipo de juego así, o sea, como tan creativo, tan entregado, y empezaron los más chiquitos, se le unieron después los medianos, que eran entre 9 y 10 años, y terminaron los adolescentes que tenían 16 años, terminaron haciendo el juego, o sea, empezaron los chiquitos, se unieron los medianos, y luego ya después se fueron los más chiquitos y se quedaron los adolescentes súper entretenidos en el lodo con los carritos, jugando. Ya después en otra ocasión me tocó ver que agarraron una caja y empezaron a agarrar palos y entonces empezaron a jugar que era su casa y empezaron a tener un juego que yo creo que es como le llaman viejos o anteriores, en donde literal con las cosas que tenían empezaron a crear y para mí, bueno, disfruto mucho ver cuando veo este tipo de juegos, ¿no? Porque muchas veces ya no me toca verlo en los niños o es un poco difícil,
pero yo dije, yo era la que me sentía como más bien nerviosa de que, ay, se va a aburrir y que va a ser tanto tiempo aburrido y trataba como de buscarle y de buscarle y de buscarle y cuando permití que el aburrimiento apareciera, empezaron a ver muchas actividades, muchos juegos. Habían ocasiones que sí decía, ok, bueno, vamos a hacer esta actividad y si les gustaba, los que querían, y ya empezábamos como a hacer las actividades o ustedes qué quieren hacer y ya ellos proponían y literal era hacerlo con lo que había, ¿no? A lo mejor el juego no iba a salir tal cual, pero es súper padre. De hecho, hay un tipo de juego que son los juegos que son hechos por ti y a mí esos me encantan. O sea, de verdad nos encantan. Incluso aquí en Los Diviértete hacemos con los niños en algunos talleres o dependiendo de como las sesiones, hacemos unos muñecos en donde, o sea, literal hacemos los muñecos y ellos los empiezan a dibujar, los empiezan a crear, les empiezan a dibujar cosas y eso les ayuda mucho porque les da como personalidad, les ayuda a identificar y yo les recomiendo mucho a los papás en hacer este tipo de actividades con los niños. Una, porque la verdad que como adulto te entretienes mucho, empiezas a escuchar qué es lo que quiere tu hijo, o sea, qué tipo de juguete quieres o qué quieres hacer. Pueden hacer desde un papalote, comprar uno para ver cómo funciona y después hacer uno en casa y a lo mejor ponerse a volarlos, el hacer muñecos, el hacer mesitas, o si les van a poner una cocinita que tenga agua, el involucrarlos, porque a veces es el adulto el que lo está haciendo y el niño ni siquiera quería eso, pero cuando los involucran y ven todas las funciones que pueden hacer, a los niños les empiezan a interesar y empiezan a darle un valor emocional también al juego y vincular con los papás. Entonces, el permitirse elaborar juegos en casa, a ver qué te gustaría hacer, a ver y si nosotros lo hacemos y literal buscar y la manera en que se pueda lograr hacer como pues sí, o sea, que se pueda hacer el material y que los niños lo puedan personalizar o lo pueden como identificar, es muy padre. O sea, es muy padre ver cómo cuando los papás se involucran o incluso a mí que me pasaba con los chicos que trabajo, a ver, ¿qué te gustaría hacer? Y ya cuando los niños decían y intentábamos, así nos quedara como nos quedara fuera de cartón, con hojas, o sea, como quedara la actividad, y era muy divertido porque ya después o decían, no, ya no me gustó, y ya después los veías y ellos solitos empezaban a hacerlo y lo hacían mejor, o sea, intentaban buscar como nuevas como estrategias para que les quedara lo que ellos querían, pero el animarse a hacer este tipo de actividades, pues yo las recomiendo mucho porque ayuda mucho, obviamente en momentos que tengan tiempo, espacio, Claro, y que quieran, sí, y que claro. tengan ganas de hacer. Sí, esto que comentas es interesantísimo. Justamente cuando estábamos planeando lo del en vivo, platiqué con varias personas sobre los juguetes y curiosamente de todas las edades que les preguntaba, me decían los juguetes más memorables en su infancia y siempre me mencionaban o juguetes simbólicos, juguetes que se hacían ellos mismos. Varias personas, incluso mayores, me decían que les hacían ropa a las muñequitas con papel o que con flores o con plantas o con... Y eso es maravilloso, ese tipo de juegos son maravillosos y la intervención de los papás es muy buena en dejarlo, en poder enseñarles y encaminarlos, porque también me recuerda esta parte de... muchas veces pensamos en el que los niños chiquititos jueguen con sus cosas chiquititas y los de los niños más grandecitos con lo que va de su edad. Pero el que interactúen juntos, eso es increíble, porque los grandes les enseñan a los chicos y ves a los primitos o a los amiguitos de la escuela o lo que sea, que están, no sé, los de 5 años y van ahí los de 2 atrás, y ahí van atrás y van aprendiendo de los grandes, siempre y cuando sea un juego de acuerdo a todas las edades, y van aprendiendo las edades, y van aprendiendo sobre el juego, y van aprendiendo sobre las reglas, y van imitando a sus pares. Entonces, no tengamos miedo tampoco de dejarlos y soltarlos un poquito, que no vayan tan de la edad, sino también el hecho de que los mayores puedan involucrarse con juegos adecuados a la edad. Pero es increíble, la verdad es dejarlos mucho, y como dices tú, hacerte un poquito a un lado, encaminarlos cuando se debe, pero hacerte un poquito a un lado y dejarlos jugar. Es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué juguetes evitar? Que definitivamente no. A mí, yo el primero, definitivamente, todo lo que tenga que ver con simulación de tablets o pantallas o celulares. Hay unos que me rompe el corazón, que son unos, de hecho lo puse en mis historias, que son como celulares pequeños, como de niño, como de bebés,
pero es un celular, entonces se ven como las aplicaciones y los niños le pican. No, definitivamente no. Todo lo que tenga que ver simulación de pantallas o celulares o cualquier ese tipo de cosas, definitivamente no. Muy salvas cosas así, muy. Por ejemplo, hay una marca que se llama Leapfrog, que creo que la venden en Estados Unidos, no estoy segura si aquí o a lo mejor en la Ciudad de México, en Guadalajara, pero que es interactivo y es como un libro y es como una pantalla. Pero salvo algunas raras excepciones, definitivamente si podemos evitarlo, todo lo que tenga que ver con pantallas y celulares, especialmente en bebés y en niños chiquitos, no tienen necesidad de ver todavía pantallas, para nada, no hay función de eso. Entonces, ese a mí es el que más defiendo, ese y otro, que ahorita lo voy a mencionar. ¿Tú algún otro que digas que definitivamente no? Pues realmente los que sobreestimulan, o también que sepan cuánta cantidad de juguetes. Me acordé mucho con la historia que estabas platicando cuando fuiste a la juguetería con tu hijo. Una vez también hace poquito acompañé a uno de mis sobrinos porque era su primer año y todos estaban vueltos locos porque todos le querían regalar. Y entonces estábamos en la juguetería y yo salí hasta como de malas y con dolor de cabeza porque le estaban picando a muchos juegos, había muchísimas luces, muchos sonidos, decían, sí, este le gusta, y sí, este también le gusta, y sí, o Sí, sea, no. el bebé ni siquiera sabía ni qué era lo que estaba pasando y sucediendo. Y creo que pues también es eso, o sea, que estén como, que tengan muchas cosas y que, o sea, que pícale y suena y te dice esto, y, o sea, que tenga como con muchas funciones en un mismo juguete, pues serían como Sí, los juguetes que yo a lo mejor no, pues no recomendaría sí, tanto o buscaría como que los tengan separados claro. o que los tengan por usos, que saquen de uno por uno, no sé, que vean Claro. como la Sí, esto que funcionalidad de comentas ellos. es, y una que cuando tienes hijos te vas dando cuenta, ¿no? En qué cosas se entretienen y las que son mamás aquí no me dejarán mentir. A veces uno tiene cosas, ¿no? Como muy de lucecitas que le regalan a alguien o tú misma has comprado y no sabías, ¿no? Y no es como que sean malos, pero en realidad no les cumplen las funciones de juguetes, no es algo malo. Pero ves al niño que le pica dos botoncitos, entretiene sus 15 minutos o ahí le está picando al bebé, ¿no? Al toddler o algo así, pero les pones toppers y duran horas, les encantan, sacan, meten las tapas. Ese tipo de cosas, en realidad no necesitas mucho dinero y no necesitas el aparato enorme de Play School que costó 5,000 pesos, que tiene miles de botones y miles de cosas. No, en realidad con cosas bien sencillas, hay juguetes muy buenos y muy bien hechos. Hay unos juguetes Montessori también, que son como de meter del objeto como el sentido de pertenencia, de permanencia, perdón, Mm. y que la pelotita se cae. Y también esas cosas son interesantes y se vale que las tengan, ¿no? El niño en realidad tan chiquito todavía no juega como tal, pero pues se entretiene y es algo que funciona en su cerebro porque cumple diferentes funciones ejecutivas. Entonces está perfecto, ¿no? También ese tipo de cosas. Es decir, no gasten en las cosas enormes que vi en esta cosa de Walmart, perdón, Walmart, pero no, definitivamente hay unas cosas que no. Y hay cosas muy buenas ahí, en esas cosas de Walmart que les digo, pero es buscarlas. Acuérdense que cuando estén en los pasillos, entre menos haga el juguete, sonidos, luces, que se muevan los no sé qué. Hay unos Hot Wheels que son unas pistas nada más, perfectas. Hay unos Hot Wheels que tiene el tiburón, que el agua, entre menos, mejor. Mm. Unas pistas largas de esas y que el niño vaya poniendo y vaya moviendo las sillas de la casa para ver cómo se mueve y cómo caen los juguetes. Eso está perfecto. Ese tipo de juguetes son los mejores. Otro que a mí definitivamente no, los muñecos o peluches que hacen todo. Hay unos muñecos, una vez vi un oso enorme que es como un robot, se ve increíble, carísimo, pero se mueve, o sea, como que habla, hace sonidos, mueve los ojos, y ya, no lo puedes aventar, no lo puedes mojar, no puedes jugar, en realidad no juegas mucho con él. Se vale, está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero limita mucho el juego. O sea, nada más es como darle de comer y es todo. El chiste es poder hacer muchas más cosas con él, que sea mucho más maleable el juego, el juguete. Entonces, eso es una de las cosas que yo podría recomendar. Otros que ya lo comentaste tú, de los estímulos, vi unos hace poquito, unos pianos en Amazon que venden, que parecen pianos
locura. Tienen letras y así están una cosa horrible. Cuando acabe el live les voy a poner ahí, perdón Amazon, pero no, definitivamente no, es demasiado estímulo, entonces no. Y otro también que yo siempre voy a abogar por eso, no regalen mascotas, por favor. Las mascotas no son un regalo, es una como una adopción a la familia, es un integrante más. Los perros y los gatos y cualquier animal no son regalo, no son juguetes. Por favor, tengan mucha responsabilidad en eso, porque vi que los estaban poniendo mucho en estas épocas, como si fuera un juguete. Entonces, sí, definitivamente es tradición en la familia el darlo para Reyes, porque han esperado todos estos años para adoptar un perrito o lo que sea. Adopten, no compren perros, por favor, y todas las mascotas. Eh, sí, 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 es definitivamente una tradición y lo quieren hacer así, háganle mucho, mucho, mucho el énfasis a los niños en el que no es un juguete, es un miembro más de la familia y hay que cuidarlo y hay que alimentarlo y hay que hacer lo posible para cuidarlo. Entonces, definitivamente eso no lo manejen como juguetes. Entonces, son juguetes a evitar. ¿Algún otro que se te ocurra? Que mejor les regalen Sí, justo un lo puse Tamagotchi. en el story de los Tamagotchis y me encantó porque las mamás me ponían más, yo lo quiero para mí. Sí, la verdad que tenemos muy buenos recuerdos y ya les puse en el story que es una de las cosas que fomenta el Tamagotchi y increíble, los venden, lo encontré en Amazon y sí los venden todavía, todavía existen, entonces si quieren regalar algo, yo diría que a partir de yo creo que de los 5 años para arriba, un Tamagotchi puede funcionar. Si pueden regalar un Tamagotchi es muy buena idea. Aunque es como pantalla, pero no, es más el monillo moviéndose, entonces también. Vamos a pasar al tema del síndrome del niño hiperregalado, que es un temazo. No sé si quieras comentar algo más de los juguetes o ya nos adentramos en ese. No, ya nos adentramos en ese. Iba a comentar súper rápido lo de los Uh juegos -huh. bélicos, porque luego muchas Qué veces bueno, las sí. mamás preguntan como de, oye, los juegos bélicos, sí los Lo que son recomiendan, no los espadas, recomiendan, ¿qué hacemos? pistolitas, todo eso. Ok. Sí, pistolitas. Bueno, casi siempre yo el juego bélico, yo les digo a las mamás como, observen para qué sus hijos quieren un juego bélico, supervisen cómo está haciendo el juego, o sea, qué es lo que quieren, porque muchas veces este tipo de juegos lo utilizan incluso para expresar emociones, o como para interactuar, o también son interesantes incluso para su desarrollo, o sea, incluso los niños buscan muchas veces este tipo de juegos muchas veces este tipo de juegos ayudan a que los niños se expresen lo que están sintiendo o que puedan incluso por medio del juego, mientras, siempre y cuando quede dentro del juego, a expresar como lo que está sintiendo, ¿no? Como, ay, agarro la pistola porque estaba enojado o la espada y entonces yo le dije, pero está jugando dentro de un juego y está haciendo dentro como de la fantasía y hay que Uh estar -huh, viendo uh -huh. cómo se supervisa qué es lo que está pasando dentro del juego, pero muchas veces las mamás me dicen es que me da miedo que mi hijo, con todo el tema que hay ahorita, no sé, a lo mejor del narcotráfico o del contexto. También me ha tocado ver, o sea, cuando se queda dentro de un juego, beneficia para que los niños se expresen. Muchas veces ni siquiera los utilizan como ataque, los utilizan para reírse, para mojar, o sea, hay como otros beneficios que puede haber. Y también depende mucho del contexto. Me ha tocado ver en contextos que hacen este tipo de juego, quieren este tipo de juegos bélicos, pero porque se identifican con una figura que no está siendo de beneficio para ellos, a lo mejor ahí sí la intervención y la recomendación sería completamente otra, ¿no? Pero sí ver pues sí, estar supervisando con los papás. Hay muchísimos juegos bélicos, o sea, hay unos que son lanzar como una pelotita y sacan ahí, por ejemplo, su enojo. O sea, no necesariamente los juegos bélicos se tienen que ver con cosas como, o a veces los Los militares, por soldaditos. ejemplo, yo dejo como, ni siquiera los soldaditos, yo dejo como muchos los soldaditos y cuando los niños juegan con ellos, juegan en la casita y este soldadito y estaba malo, pero este vino y lo salvó, pero o sea, los utilizan para ellos también saber lo bueno y lo malo, qué está bien y qué está mal, empiezan a utilizar como medios de, pues sí, como de autoridad, o sea, les vas buscando como, pues sí, que el juguete, o sea, evaluar que el juguete que vaya a seleccionar al niño, pues que aporte a su desarrollo, que aporte a su beneficio, escuchar para qué lo quiere,
explicarle, o sea, si en caso de que no estés de acuerdo, explicarle, porque muchas veces me dicen como, pero ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con ese juguete, no? O sea, como, o yo sé que no le va a beneficiar y el niño a fuerzas quiere ese juguete. Entonces, pues, primero preguntarle para qué lo quiere, después establecer como límites del juguete, explicarle por qué no le va a beneficiar y casi siempre les digo, si no es como algo negociable, entonces buscar opciones. Ok, esto no, por esto y esto, pero ¿qué te parece? Yo estoy pensando en estas opciones que pueden ser similares y que te pueden gustar. O sea que también puse un videíto en donde el niño así de que se enojaba porque no le habían dado la cantidad de juguetes que querían y muchas veces como papás da miedo o da como, ah, ya no me va a querer o ya no fue de su agrado y como toda esta parte del esfuerzo que justo va a ser el tema que ahorita vamos a tocar, pero que sí sepan que también pueden poner los límites, que pueden ofrecer otras opciones a los juegos y, y pues nada, observar para qué los quieren y ya en caso de que haya algo que les preocupe dentro del juego que están haciendo, pues se pueden acercar con un profesional para que justamente el profesional pueda evaluar qué es lo que está sucediendo, si está haciendo dentro de un juego o ya está pasando algo, ¿no? Y se puede ver si a lo mejor está viendo cosas de terror, o no sé, lo escuchó de alguien y Claro. le está dando miedo, no sé, hay que evaluar Esto que qué es lo que comentas está es como pasando. interesantísimo y es buenísimo, me encanta. Qué bueno que lo sacaste, los juguetes bélicos. A mí en lo personal me gustan mucho, siempre y cuando sean bien guiados. Aparte, usualmente los varones se inclinan mucho más a este por muchas razones, incluso antropológicas, y se inclinan a esto por esta parte también de poder vencer cosas, ¿no? Por eso estas historias de vencer al dragón, etcétera, les da el poder, les da la posibilidad y la capacidad de hacer, ¿no? Y de lograr. Y ellos saben que las espadas, ¿no? Por ejemplo, puedo hacerte daño. Entonces tengo que yo medir mi poder interno y mi poder basado en la espada para no hacerte daño o sí hacerte daño. Entonces ellos pueden medir esto, ¿no? Entonces es una capacidad maravillosa. Y cómo poder darte cuenta en esta parte de que dices como más en la clínica, ¿no? En darte cuenta si ya se está pasando o es algo raro. Te vas dando cuenta en los patrones del juego, ¿no? Por ejemplo, les voy a platicar a mí una vez, los niños usualmente en juegos, pues no sé, por ejemplo, con las espadas, pues juegan esta parte de competencia, ¿no? ¿Quién es el más fuerte? ¿Cómo te gano? ¿No? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más rápido? ¿No? Y con esto de las espadas o las pistolas, etcétera, ¿no? A esconderse, el bueno y el malo, que tiene muchos beneficios, ¿no? Pero, por ejemplo, señales de alarma, ¿no? A mí una vez me pasó en consulta, uno de los chicos estaba queriendo jugar, porque también jugamos esta parte simbólica, al secuestro. Entonces era el secuestro de pe a pa y me mencionó e hicimos un juego como si fuera literalmente un secuestro. Yo lo dejé por la parte clínica y la parte del tratamiento, pero sí era importante checarlo con los papás, ¿no? Entonces cuando lo chequé con los papás, me comentaron, ah, sí, es que vemos la película de este narco o narcos, vemos la serie con él y pues a él le gusta porque salen las pistolas. Bueno, pues no, definitivamente no, ¿no? O sea, es algo que los niños no pueden estar viendo y te vas dando cuenta, como dices tú, que hay ciertos patrones o ciertas cosas que pues ya el juego ya no es un de niños, o sea, ya no está bien. Igual con muchas cosas de película de terror también se ven, ¿no? Que los niños se empiezan como a, ahí viene no sé quién, y es normal, ¿eh? Ahí viene el lobo y eso es no, o el coco también, o la llorona, y es normal, también esta parte del miedo es sana, pero ya cuando es terror o es realmente el miedo de que va a venir, me sacaban mucho el payaso, el eso, que los niños de 3 años habían visto la película, por ejemplo, son cosas que definitivamente no, ¿no? El comprarles ese tipo de disfraces, Chucky y esas cosas, pues no tiene como, yo sé que se ven chistosos, pero pues los disfraces también tienen su simbolismo, entonces es mejor evitarlos, mantener más infantil todo, ¿no? Bueno, Sí, entonces pasamos al síndrome del niño hiperregalado. A mí este me encanta porque es muy común verlo. Este es prácticamente la abundancia. Es abundante la cantidad de regalos que reciben los niños y es muy importante tenerlos regulados. ¿Qué es abundante? Yo considero, y le leí en varios lugares, de 10 regalos en adelante que reciban en cierta cantidad de tiempo tan pequeña, como por ejemplo en las Navidades, ¿no? En Navidades, en esas 2 semanas, 2, 3 semanas que es Navidad,
Santa Claus, los Reyes, que reciben tanta cantidad de regalos que termina siendo más de 10 regalos por niño. Entonces, es muy importante eso, que la abundancia es tanta que el niño pierde la noción y ahorita vamos a ver las consecuencias a corto plazo. ¿Tú qué sabes del síndrome del niño hiperregalado? Pues sí, sí, justamente es eso, ¿no? El hecho de tener tantos juguetes que el niño empieza a perder como incluso el interés de lo que le gusta o de lo que no. Ya después cuando lo que le das empieza, o sea, deja de ser suficiente lo que se le puede dar, porque muchas veces los niños ni siquiera Uh -huh, uh identifican -huh. el valor o el costo de las cosas, sino ellos cuentan cuántos regalos, por ejemplo, les dieron. Ah, me dieron 5, me dieron 10. Lo que cuesten o no, lo que no, eso es un tema más de adultos, ¿no? Porque muchas veces nos involucra a los niños en lo que cuestan las cosas, en lo que cuesta tener un regalo, en cómo se tienen que cuidar aunque sean juguetes, ¿no? Que es importante que, pues, que los cuiden. Hay juguetes que justo son para eso, para destruir y volver a construir y volverlos a hacer. Pero justamente o sea, empieza Sí, a ser una sobreestimulación, ¿no? El tener tantos juguetes, incluso a veces se ve con bebés, o sea, no necesariamente ya tiene que ser un niño o un adolescente el que hable y exprese lo que desea o lo que quiere o que haga como este berrinche o capricho. Muchas veces en bebés a veces los tienen sentados y tienen 15 juguetes alrededor y pica uno, le pica al otro, le pica al otro y le pica al otro y no está jugando y tampoco está teniendo interés en el juguete. Está ya siendo sobreestimulado, el juguete pierde el objetivo, ¿no? exacto. Que es que lo juegue y que Que literal lo interactúe con utilicen él. para Uh lo -huh, que es. Entonces, uh -huh. que interactúe con él. Entonces, sí, sí el que sepan que, y incluso como adultos, también eso es algo que también se tienen como que cuestionar, porque al final los adultos somos los que estamos estructurando a los niños. Entonces, el cuestionar cómo nos estamos sintiendo nosotros como adultos, que queremos regalarle cosas súper caras y muchas cosas. O sea, ¿con qué está relacionado con tu estatus, con el poder de papá, el ver que si le puedo proveer, o también incluso como mamá. Entonces, sí, ahí sí es una evaluación más como papás para saber qué es lo que está pasando en la dinámica y pues sí, trabajar en nosotros mismos para poder dar un mejor desarrollo Exactamente, para ¿no? ¿Qué nuestros pequeños. necesidades estás queriendo cubrir o qué quieres satisfacer? Que muchas veces la proyectamos en los niños, ¿no? O sea, el tantos regalos o esa, ay, es que lo quiero ver feliz, ¿no? Y ese también es otro tema, el que queremos ver feliz a los niños todo el tiempo. Y, y no, o sea, en realidad es mucho de voltearte a ver a ti misma, ¿no? Y qué bueno que lo comentas eso, porque es un punto que no se puede ir de la plática, el voltearnos a ver nosotros qué tanto estamos, es que quiero que se vean, que estén los juguetes, ¿no? Que estén ahí, que tomarnos la foto en el árbol y que se vea lleno de regalos, ¿no? Y que el niño sentado entre todos los regalos y todos los juguetes que le dan, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, más que nada porque le estamos mandando un mensaje bastante erróneo de lo que es la sociedad, lo que es el consumismo, lo que es el valor de las cosas, el valor de las relaciones también sociales, de la gente que te quiere, no te tiene que dar regalo. Entonces el regalo está en la interacción contigo y en tu vínculo. Y si no lo está haciendo así, entonces estamos cubriendo o buscando cubrir cosas y necesidades que traemos ahí atoradas, ¿no? Entonces es importante también checar eso, voltearnos a ver nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esto? ¿Cómo sucede el síndrome? Pues ahora sí que el que los niños se llenen de regalos, prácticamente en el que en múltiples regalos, en múltiples casas. También el hecho del consumismo. Ahorita ya a lo mejor no vemos tanto la tele, vemos más Netflix y ya programas como cosas como prepagadas, que en realidad no salen muchos anuncios, pero YouTube está atascado. Los espectaculares, lugares como el Walmart que pone así los pasillos y pasillos, hasta música de Navidad ponen para atraer a los niños, ¿no? Esta parte del consumismo de que vean las opciones que no pasa nada si los llevas, pero sí es una de las razones, ¿no? Es una de las causas en las que los niños ven y quieren más y más y más, ¿no? Esta parte de la comparación y comparación con los otros niños, en el que, y eso viene mucho desde casa, como el hecho de que lleguen a la escuela o en las fiestas, es que a mí me dieron más, es que a mí me dieron esto, ¿no? Y a veces traen unos juguetonones, ¿no? Y el otro trae un yoyo, ¿no? Entonces, es mucho esta comparación, pero no puedes tú controlar lo que el otro niño lleva y lo que sucede en su casa, ¿no? Pero sí es mucho lo que tú puedes controlar en lo que tú dices
a tu hijo que tiene el yoyo o a tu hijo que tiene el juguetote, ¿no? Sí es importante que no le den el valor de que yo por tener el juguetote puedo oprimirte o yo por tener el yoyo me voy a hacer menos, ¿no? Sino es importante como el dar aunque tenga el juguete grande, no es malo, pues, pero sí es mucho el contexto que le damos, ¿no? Entonces, otra de las cosas o causas es lo que comentabas, el reflexionar sobre tu propia infancia y lo que tú has estado haciendo y lo que tú, cómo la viviste y cómo recibiste regalos, ¿no? Y qué valor le dabas. Y también es importantísimo el hecho de que una de las causas principales es que a veces buscamos nosotros como papás compensar el tiempo que no le estamos dando a nuestros hijos con juguetes. A veces queremos que se entretengan. Entonces lo que estamos haciendo es compensando el hecho de que no puedes estar con ellos porque trabajas, porque haces, porque te aburren, porque te chocan, porque te molestan, porque no te gustan los niños y les queremos compensar a los hijos este tiempo de calidad que les podemos estar dando con juguetes. Y entre más cuesta el juguete, más cosas hace, porque obviamente no te van a vender un yoyo en 1,000 pesos, sino te van a vender una cosa que haga muchas cosas, que obviamente que valgan tus 1,000 pesos para que entretengan a tus hijos, pero al fin de cuentas les estamos quitando tiempo de calidad con los hijos, ¿no? Entonces es importantísimo que siempre que pensemos que vamos a comprar unos juguetes, que pensemos en que el tiempo, el juguete tiene que brindar tiempo para compartir y para pasar tiempo en familia o con él mismo y no para restarlo. Si nosotros estamos dando un juguete que resta tiempo para él mismo o para estar en familia, no es un juguete adecuado. Entonces, también es otra cosa a considerar, ¿no? Esas son las causas que yo veo como tal. No sé si se te ocurre alguna otra. Sí, bueno, también hay otras que se trabaja mucho en la frustración. A veces incluso no se consigue, por ejemplo, el juguete a lo mejor deseado o el juguete que quería, y a lo mejor le llevaste uno similar y se desespera porque no era el que quería, o no era el que tenía su compañero, o no era el que él estaba pensando o el que él estaba deseando. Entonces, incluso hasta con cositas tan pequeñas, pues empieza a trabajar en su tolerancia, ¿no? Y a veces, bueno, no pude, bueno, pero te puedo comprar esto, o le das como otras, pues sí, se le dan como otras y otras y otras y otras opciones, y al final pasa esto, ¿no? Que no termina de satisfacer lo que pues el menor pues estaba pidiendo o estaba haciendo Exigencia, ¿no? como También, la, sí, pues sí, como la exactamente. demanda, la exigencia, ajá. Y también pues pasa mucho que muchas veces cuando se regalan tantos juguetes, empiezan a perder el interés de las Ujú. cosas, o sea, pues sí, sí, lo abren y abren uno, sí, y lo avientan. Agarran, abren el otro, sí, y lo avientan. Agarran el otro y sí, y pues, a lo mejor de todos los que le diste nada más van a utilizar uno y los otros ni siquiera los van a utilizar, o a lo mejor ni siquiera los necesitaban, pero hicieron como mucho esta demanda, o hubo como este deseo de que no se quedaran sin el juguete que todos tienen, porque muchas veces se les da ese juguete y ya después de que lo tienen ya no les interesa. Entonces también como papás es importante hacerles reflexionar a los hijos como, oye, me lo estuviste pidiendo, pero a lo mejor no te gustó tanto, o a lo mejor no había como tanto interés, y eso es importante, ¿no? O sea, es importante hacerles ver también a los hijos para que ellos puedan valorar la siguiente vez si realmente es algo que quieren porque todos tienen, o es algo que realmente quieren porque Exacto. sí les llama la atención. Entonces son como cositas que les podemos ayudar a nuestros hijos a tomar mejores decisiones, ¿no? Incluso para las cosas Exacto, qué muy que buen ellos punto y quieren. muy buen tip para poder hacerlo, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias o cuáles son los síntomas, se podría decir, o las consecuencias a corto plazo de los niños? Le dan poco valor a los juguetes, justamente como decías, le dan poco valor, no le tienen mucho sentido en cuántos reciben. Y es curioso porque los niños sí se dan cuenta, y tú te puedes dar cuenta cuando los niños les das un regalo y como que, y lo avientan, ¿no? También esta parte de la sobreestimulación, se sobreestimulan los niños y quieren más y más y más, ¿no? También esta parte del egoísmo, se vuelven un poquito más egoístas, curiosamente. Entre más tienen juguetes, piensan que ellos se vuelven, son más egocéntricos, en el que el mundo gira alrededor de ellos, entonces todo le están dando y todos le están dando a él o a muchos, ¿no? Muchos nietos, muchos sobrinos, les están dando solo a ellos, entonces es más difícil que compartan. Entonces, porque también los juguetes usualmente que les damos son para no compartir, entonces son tan saturados que es difícil que compartan.
Esta parte de la baja tolerancia a la frustración, por supuesto, ¿no? La falta del esfuerzo y la atención y la concentración también, ellos empiezan a darse cuenta que no, se dan cuenta de cierta manera o piensan que las cosas las pueden recibir sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, que no, pues al fin de cuentas lo merezca o no lo merezca, pues al fin de cuentas van a llegar y a llover los juguetes, ¿no? Entonces es importante no tampoco condicionar el juguete, como el hecho de si no te portas bien no te va a dar juguete, ¿no? En Navidad y en Santa Claus y eso, a lo mejor no condicionarlo, que también es otro tema, pero sí esta parte de que ellos puedan entender el valor de las cosas y en el que puedan saber que el esfuerzo también conlleva no premio, pero sí una consecuencia buena, ¿no? Una consecuencia grata. También esta parte de que se vuelven más caprichosos en todo, porque si lo pueden hacer con juguetes, lo pueden hacer con otras cosas, ¿no? Todo. Tienen una manera muy voluble de ser, entonces se vuelven muy exigentes en absolutamente todo, en la comida, en sus horarios, en lo que quieren, con las maestras, con sus esfuerzos, se vuelven muy caprichosos. También se vuelven más consumistas y muy materialistas. Todo lo que ven en la tele, yo también lo quiero. Y si mi amigo tiene el dinosaurio grande, yo quiero el dinosaurio todavía más grande para poder ganarle. Y muchas veces los papás, cuando ya estás muy inmiscuido en eso, es muy difícil salir, porque los niños pues ya cada vez te están pidiendo, y entre más grandes, pues todavía peor. Justo como el video que pusiste, ¿no? De Harry Potter, que el niño ya era grandísimo, ya estaba muy grande y todavía les exigía. Entonces, pues es difícil porque pues ya ahora imagínate, si un berrinche de un niño de 2 años es difícil controlarlo, imagínate uno de 12. Entonces es cada vez peor. Y eso se pasa en la adolescencia, ¿no? Con las consecuencias a largo plazo que ahorita las vamos a platicar un poquito. También la parte de que les carecen de ilusión, es decir, como en lugar del, wow, me va a traer un juguete o me va a traer algo Santa Claus o los Reyes, es como sí, al fin de cuentas me voy a levantar en la mañana y va a haber 10 juguetes, 20 juguetes en el piso, ¿no? Entonces, también es la pérdida de esta parte de la ilusión, ¿no? Y pues una imaginación empobrecida también, ¿no? Ellos pierden mucha parte esta de la creatividad y la imaginación porque tienen tantos juguetes que pues y curiosamente aumenta el aburrimiento porque no generan esta parte de la creatividad, porque si están con un aparato aquí y voltean y hay otro acá, no generan esta parte de poder inventar e innovar con los juguetes, sino se van haciendo más flojos en esta parte de pensar y eso se puede polarizar en muchas cosas de su vida, ¿no? Como las consecuencias a largo plazo, que son adultos más egocéntricos, son adultos que más piensan que son para ellos mismos, todo lo que sucede es alrededor de ellos. También son adultos insatisfechos e insaciables en todo, en las relaciones de pareja, en las relaciones, bueno, en su matrimonio, obviamente, pues en relaciones de pareja o de noviazgo, en cosas profesionales también. Siempre quieren más y más, y no con esta parte de éxito o de como emprender, sino en esta parte de más de no satisfacerte nunca, ¿no? Y eso debe ser muy doloroso, vivir bajo esa ansiedad, esa frustración de nunca lograr esas expectativas que tú mismo o tus padres te pusieron, ¿no? La dificultad en las relaciones de pareja, en esta parte en los acuerdos económicos y los gastos en el hogar, también los niños que crecieron como hiper regalados también tienen estas dificultades en el futuro, se vuelven con alto consumo y gastos, gastan demasiado o pueden ser muy, muy, muy demasiado tacaños, que también eso puede ser difícil, ¿no? En una relación de pareja. Y la dificultad para el manejo del dinero, ¿no? Que no saben en qué polo moverse. Y pues desvalorizan también la parte de las relaciones interpersonales, es decir, ven a las relaciones que tienen alrededor de ellos, las amistades, como esta parte de qué me puede dar, qué me puede brindar, ¿no? Qué tipo de regalo me da como niño, bueno, pues ahora como adulto, qué cosas me benefician con esta amistad. ¿Me da contactos? ¿Me da estatus? ¿No? Entonces empiezan a sacar este tipo de como jugo, pues malo, ¿no? De las relaciones, no las ven como genuinas o como una amistad genuina. Entonces eso también es una de las consecuencias a largo plazo que tienen los niños que son hiperregalados. ¿Tú tienes alguna otra o algo que se te ocurra? No, pues, o sea, coincido justamente con las mismas y justo como hacer como esta reflexión, ¿no? De todo lo que acabas de mencionar, que son cosas que van pasando en la niñez, pero que si no las trabajamos, se van arrastrando a nuestra adolescencia y después a nuestra adultez
y después es más difícil estar satisfecho con las cosas que hay, aunque sean cosas pequeñas, o sea, a veces ni siquiera es de Sí. dinero, a veces son cosas pequeñas, pero ya el poder de disfrute no está, ¿no? O sea, no está como, Y qué más difícil, me puede o sea, sorprender? perder la Incluso capacidad de puede, sorprenderte, qué incluso feo puede ha de ser causar, eso, ¿no? sí, incluso como esta frustración, ¿no? De que pues a lo mejor tienen como esta idea de que conseguir las cosas son fáciles, de que las puedes conseguir súper fácil y pues realmente te implica un esfuerzo conseguir cualquier cosa que quieras, ¿no? O sea, entonces el que ellos puedan valorar que las cosas cuestan, que requieren de todo un esfuerzo, a lo mejor si llegas a un niño y le dices, tienes que valorar las cosas porque Sí. cuestan, te va a decir como, ah, sí, pero a lo mejor que le pongas a hacer unas actividades de, ay, se me antoja un chocolate o se me antoja esto, ah, sí, oye, ¿qué te parece si me ayudas a hacer esto y vamos a ir juntando cuánto cuesta el chocolate? O sea, que también puedan desde pequeños que tengan como esta noción financiera, es súper importante porque después van creciendo y quiero esto y ahora quiero un iPhone y Sí, ahora con el quiero, consumismo más y no más y sé, más y más. dependiendo de las Ujú. demandas que pueden hacer y los papás lo dan como si fuera muy fácil o a veces se los dan diciendo como condicionando la parte de la conducta. Entonces, pues también mejor ayudarlos a hacerlos responsables para poder conseguir las cosas que pues que ellos quieran y que el esfuerzo venga con ellos de acuerdo a la edad en la que están, obviamente acorde a la etapa de desarrollo, pero sí involucrarlos Ujú. como en este proceso y que sepan que pues muchas veces como dicen, ¿no? Que Ujú, coloquialmente menos exactamente. es más. Y realmente, pues sí, muchas veces cosas muy sencillas les ayudan mucho a los niños a valorar lo que Exactamente. están teniendo. Sí, claro, totalmente. Y ahora vamos a platicar, para finalizar, cómo hacerle para evitarlo, cómo hacer para evitar el síndrome del niño hiperregalado. Primero que nada, platicar con la pareja. Yo creo que es importante establecer las prioridades familiares y qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de idea trae tu esposo o tu esposa, qué, 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 cómo lo pueden manejar. Es decir, él quiere muchos regalos o muy poquitos y tienen que llegar a un consenso, ¿no? También esta parte de qué tipo de regalos funcionan en la familia, también es importante platicarlo. A lo mejor eres una familia que va a acampar muy seguido, entonces a lo mejor el regalarle un PlayStation, como que no, si me explico, no tiene caso si es algo que se va a usar acá. ¿Por qué no? A lo mejor una cuerda o un trompo, un papalote, si vamos a acampar, ¿no? Entonces, cosas que funcionen de acuerdo a las actividades o hábitos de la familia, eso es importante. También hablan mucho de platicar también con los familiares de la familia extensa, es decir, con los familiares de papá o de mamá, y platicar sobre que le den un regalo solamente por casa. Sé que es complicado, estaría bien que lo pudieran platicar como muy por debajo del agua, como el decir, estaría bien, no queremos darles tantos, ya tiene muchos, si le quieren dar algo, denle otra cosa, ¿no? O denle algo más sencillo, darles opciones de qué pueden darles. Pero muchas veces hacen caso y otras veces no. La gran mayoría no hacen caso. Entonces también vamos a ver qué pasa si les dan a dar, si les dan muchos regalos, ¿no? Eso lo vamos a platicar ahorita. Y también hay una regla que es de los 4 regalos, o es una manera de manejarlo. No puedes platicar con tu esposo o tu esposa. Esta parte yo vi varias versiones, pero la más común es la de algo que vestir, darles 4 regalos nada más. Algo que vestir, algo que leer, algo que realmente deseen y algo que necesiten. Entonces, es decir, algo que necesiten, por ejemplo, una mochila nueva, algo que deseen, a lo mejor el carrito, el Monster Truck que les encanta, a lo mejor el leer, pues un libro, ¿no? Que sea de acuerdo a su edad y algo de vestir. Entonces, eso puedes manejarlo también con tu familia. No sé si se refiere o se refieren a que solamente sea 4 que le des a tus hijos, tú. A mí se me hace muchísimo que tú les des 4 cosas a tus hijos, pero a lo mejor poderlo dividir, si eres una familia pequeña, a lo mejor dividirlo, que los abuelos le den algo de vestir, que los tíos le den algo de leer, ¿no? A lo mejor puede ser algo así. Yo en lo particular lo manejo es que es un regalo, nada más. Y es un juguete, usualmente de los que recomiendo, y es nada más es eso. No, no, si los abuelos le quieren dar algo de vestir, que le den. Y los intentamos manejar lo más limitados que se puedan, ¿no? Y ¿qué hacer para evitarlo con los hijos? Hay varias estrategias, a mí las 3 que más me gustan. La primera es sentarse a escribir la carta de Santa Claus y los Reyes Magos con ellos para poder manejarles las expectativas un poquito más bajas, ¿no? Y poder centrarlos en la tierra. Ahora, no esta parte de
quiero un pony. Ay, no, como un pony. ¿Qué es eso? No, sino dejarlos explayarse, no pasa nada. Pero una estrategia también es poner de lo lo que más deseen primero. Bueno, primero empiezan con lo más que deseen y después con lo que más accesible o que menos les interese. Entonces van poniendo la lista, entonces vas tú viendo qué es lo que les gusta. Eso estaría también interesante, hacer la carta con ellos, o ayudarles un poquito también para bajarlos a la realidad, ¿no? Hacer limpieza de juguetes para donar o para vender antes de Navidad. Eso es muy buena, a mí me gusta mucho porque hace espacio, te desentilichas, mueves también esta parte de que no esté todo lleno de cosas y también el niño puede como refrescar los juguetes que le gustan, cuáles no, y que él mismo, no lo hagas tú, que él mismo a partir de los 3 años para arriba lo pueden hacer perfecto, que él mismo te ayude a poner qué juguetes van a la basura, que ya estén completamente rotos y no funcionen, los juguetes que van para donar y se pueden donar o vender o lo que quieras, y los juguetes que él conserva. Entonces él puede ir moviendo y puede ir seleccionando. Es una excelente actividad para poder hacerlo, ¿no? Sí, dime. No, sí, no, que pensaba que justamente dentro de estas actividades cuando están haciendo como limpieza de para no tener tantos juguetes, porque a veces entran y tienen los acumulados de muchísimos años, que también incluso si los van a vender, o sea, que algunos los puedan seleccionar si los quieren regalar, o otros si los quieren donar, o si los van a vender, involucrarlos en esta actividad. Ah, mira, existen estas páginas, yo voy a estar acompañándote, vamos a ver cuánto nos dan y a lo mejor con lo que nos den podemos buscar algo que Exacto. necesites, a lo mejor porque la regla, o sea, a lo mejor la regla de de los cuatro como regalos que les puedes dar, pues a lo mejor, pues no a todos les va a funcionar igual, pero sí que pueden buscar como estrategias, ¿no? Que estén como abiertos a, ok, vamos a venderlos, vamos a ver cuándo sacamos y de eso puedes comprarte algo que necesites o no conseguiste lo que deseabas o no se te pudo dar, bueno, pues entonces vamos a hacer como algo para que lo Exacto. puedas conseguir. ¿No? Entonces creo que son como cositas que se pueden ir haciendo, que se pueden ir como implementando y también enseñarles a los niños si ya están rotos o ya no se pueden usar, pues saber que esos juguetes ya no se les puede dar como un uso, porque muchas veces esto me gusta recalcarlo porque muchas veces la gente cree que donándolo a niños que no tienen juguetes o que no tienen esta misma, pues sí, o sea que no tienen una facilidad a adquirir estos juguetes, y les dan juguetes rotos o que están en mal uso y la verdad es que tampoco ellos Sí, no no. los disfrutan. Entonces, pues a todo mundo le gusta recibir cosas que estén en buen estado, entonces también Exactamente. valorar Y esto como que ese comentas tipo del de dinero es parte. interesantísimo también, ¿no? El ponerlos, involucrarlos en la actividad de vender, y era el otro punto que iba a comentar, ¿no? Justo esto, el involucrarlos en la parte del dinero, que se me hace excelente y me encanta a mí que los niños muevan las cosas que tienen y que no solamente se apilen y se apilen y se apilen y se apilen los juguetes. Es demasiado, ¿no? Y estarles dando donarlos o prestarlos o intercambiar también con algunos primos o algunos amigos también se vale. Y también venderlos en bazares o en alguna otra cosa, ¿no? También los pueden vender. Y les va bien, se venden muy bien los juguetes, ¿no? ¿Qué pasa si les regalan? Ya, definitivamente la familia es muy regalona y les encanta y les regalan demasiados. Primero que nada es aceptar que eso no está en tu control, es decir, tú es cuestión de que ya no puedes controlarlo, ya hablaste con ellos y algunas veces los familiares dicen que no. Entonces, les van a regalar mucho, pues bueno, es mucho, ahora sí que la intervención y la plática que tengas con tus hijos. Puedes hacer dosificarlos al año, es decir, puedes irselos dando al año, agarras todos los juguetes y se los vas dando por mes o algo así, para que no le lleguen todos de jalón, porque no los va a pegar, no los va a pelar, los va a acumular, los va a romper, o pues se genera esto pues esta cantidad enorme de verlos, ¿no? Y desvaloran, pues ahora sí que lo que realmente son los juguetes. También pueden ser, y hay muchas personas que los donan los que les han dado, los que yo vi una vez escuché una estrategia de los papás, por ejemplo, los niños tenían, no sé, 10 regalos y la mamá les decía, escoge dos, los que más te gusten, los demás se van a donar. Entonces los demás regalos se donaban. Yo creo que es una estrategia que tiene sus pros y sus contras. Eh, Creo que tiene a lo mejor más contras que pros, porque pues también las otras personas que los regalan, pues también no está algo padre, que sepan que regalaron tu juguete porque no entró en sus prioridades, pero, pero creo que también es una estrategia que a lo mejor les puede servir.
yo creo que el niño también pierde un poquito el sentido del valor de lo que, mi abuelo me regaló, mi abuela me regaló, ¿no? Pierden un poquito el sentido de esta parte del vínculo con ellos. Entonces, no sé qué tanto le recomendaría, pero depende de cómo lo manejes, dónde lo donas y cómo lo donas, ¿no? Que tampoco se maneje como si fuera un desecho, ¿no? Esto no me gusta, pues al fin de cuentas alguien lo va a tomar. Y usualmente los albergues y este tipo de lugares son los que reciben todo lo que no quieren y pues tampoco está como muy padre eso, ¿no? Este, y pues hablar con los parientes, ¿no? Con los abuelos especialmente, que son los que más regalan, hablar con ellos y pues platicar sobre los beneficios de mantener un pocos regalos en estas fiestas y pues ahora sí que lo perjudicial que es que le regalen tanto al niño, ¿no? Entonces, con esto es prácticamente el tema del síndrome del niño hiperregalado. No sé si quieras comentar algo más, tú qué opines, si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Pues nada, y más bien si las mamás tienen alguna duda, de algo que les gustaría como hacer o de alguna como estrategia. A mí la que me encanta mucho, la que mencionó Joana, es como explicarle a los niños que van a Uh -huh. guardarlos y poco a poco los van a ir sacando. De hecho, hay muchas veces que cuando haces eso, porque a mí me ha tocado hacerlo, los niños ya ni siquiera se acordaban que lo tenían. Y era como, sí, ya ni me acordaba y ya, o sea, ya después le vuelven a tener Exacto. como ese interés. Entonces, También pues, hay otra, esa pues manera que nada, dices pues tú, qué loco. también a mí me gusta hacerla. Mi hijo quizás no tiene tantísimos, pero sí tiene varios, entonces lo que hago es en cajas, a veces se los guardo en el closet, o sea, le voy como rotando la rotación de juguetes, entonces le guardo algunos en el closet, juega con los otros un rato, a lo mejor un mes, 2 meses, y después cambio los juguetes y son como nuevos y los vuelvo a usar. Donamos juguetes en lo que podemos, los demás los dono al consultorio, que son los juguetes simbólicos que tengo, y así es como los hemos estado moviendo, pero es importante como seguirle limpiando y seguirle ayudando. En esto es mucho el trabajo de los papás. Entonces, en resumidas cuentas, esos son los juguetes, la función de los juguetes y el síndrome del niño hiperregalado. Entonces, esténse muy atentas cuando vayan a las tiendas y cuando estén pensando en los juguetes que van a regalar, que el juguete, como les comento, en resumidas cuentas, es que entre menos haga el juguete, más va a ser la mente del niño. Eso tengan en consideración. El precio también del juguete, no se dejen guiar por el consumismo, vale mucho más la pena qué es lo que va a hacer el niño con el juguete. También en consideración también la función de ustedes como familia, qué es lo que más les acomoda, si son familias de juegos de mesa para compartir, bueno, a lo mejor un juego de mesa, hay juegos de mesa desde 2 años, 2 años y medio, entonces pueden a lo mejor algo así, que pueda acomodarse con su dinámica, ¿no? A lo mejor familias que van a acampar, familias que van a, no sé, que leen mucho, etcétera, ¿no? Ahora sí que hay muchas modalidades. Y y ya prácticamente esos serían mis puntos, ahora sí que sería mi resumen. ¿Algún otro comentario que quieras hacer? Y ya nos despedimos. No, pues ninguno, que los papás se inviten pues, a cambiar o hacer algo nuevo en esta nueva Navidad y pues nada, que incluso también ellos lo pongan en práctica, ¿no? En cuanto a las cosas que ellos quieren y Sí. que ellos desean y que pues también hagan esta lista de prioridades. Creo que va a ayudar mucho a ponerles el ejemplo o a ejemplificar, ¿no? Como lo pudieran ellos hacer. Sobre todo con los que son adolescentes, pues ya es como otro tipo de deseos y otro tipo como de juegos, pero que sepan que también juegan, o sea, que también está esta posibilidad, a lo mejor ya lo pueden hacer más con algún instrumento o juegos de mesa, pero el motivarlos a que continúen Y eso desarrollando que esto dices, es y súper ya por último importante. para cerrar, eso que dices que el ser congruente como papás, ¿no? También, porque si la mamá está gastando, no sé, 20 y tantos mil pesos en maquillaje y que está atascada de maquillaje o de bolsas en su closet y el niño va la mamá, ¿no? Y, oye, es hora de hacer limpieza de tus juguetes porque tienes demasiados, pues también qué mensaje le estás dando, ¿no? O sea, es mucho o sea, la diferencia es muy grande. ¿Cómo puede ser que papá tenga muchísimo, no sé, ¿no? Que le guste? O sea, tiene muchísimo de tal cosa, muchísimos zapatos o carteras o cosas así, ¿no? O celulares o cosas así, y pues a lo mejor y el niño no, ¿no? Entonces llega el papá todo
inquisitivo a quitar los juguetes, ¿no? Y como, no, me dijeron que era muy malo que tuvieras muchos, entonces te voy a quitar todo. O vas a escoger dos, o vas a escoger tantos, ¿no? Y pues le quitan todo al niño, pues también, pues ellos voltearte a ver a ti, ¿no? ¿Qué tanto, acuérdense que el ejemplo arrastra, entonces, qué tanto estoy yo siguiendo, pues siendo congruente con lo que yo profeso, ¿no? Entonces sí, yo creo que es eso en resumidas cuentas. Y ya pues para cerrar, les deseamos que tengan unas excelentes fiestas decembrinas, lo que sea que estén celebrando, pero que tengan unas excelentes fiestas, que la pasen muy bonito. Acuérdense que la unión familiar y la comunicación es lo que más importa, entonces conecten con sus hijos. Yo sé que vienen las vacaciones, para algunas es pesado porque trabajan o aunque no trabajen, los hijos son pesados, no pasa nada. Hay que echarle ganas, hay que esforzarnos, hay que conectar con ellos y acuérdense que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, juguemos con los niños, siéntense a jugar. Los trastes pueden esperar, hay cosas que pueden esperar. Entonces, vale más la pena el sentarte, estar con ellos un rato, encaminarlos y si no, jugar bien con ellos. Eso los va a conectar mucho. Entonces, acuérdense que la conexión es la base de todas las relaciones. Entonces, eso hay que enseñárselos a los niños. Entonces, de parte de Somos Infancia y de Creciendo Juntos, les mandamos un enorme saludo. Muchísimas gracias por conectarse. Pasen la voz de que tenemos este tipo de lives. Si les gustó, pongan un comentario o pongan algún like o algo en particular para que más gente se pueda conectar y pueda enterarse de que estas cosas las estamos poniendo. Son completamente gratuitas. Entonces, muchísimas gracias, Fernanda, también por tu tiempo y por dedicarnos aquí el espacio y poder platicar a gusto. Cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden dejar mensaje, tanto en Creciendo Juntos, para que la sigan. Tienen unos talleres padrísimos, ellas dos. Y también para que me sigan a mí y ahí vamos a estar subiendo cosas. Interactúen con la página y para estar alimentando ahora sí que la información de todos. Entonces, les mandamos un gran saludo. Gracias por conectarse.